Esta noche está con nosotros aquí en el estudio la doctora en Derecho Mariana Morán. Ella es presidenta de la Asociación Equidad y Género para conversar sobre la nueva propuesta política que encabezan académicos, profesionistas y sociedad civil, donde ellos apuestan por la educación para todos. Muy buenas noches, doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y darnos el espacio. Háblenos, doctora, sobre esta fuerza política que busca garantizar igualdad de oportunidad y de desarrollo para todas las personas. ¿Cuáles son sus bases, cuáles son sus fundamentos, pero sobre todo, cuáles son sus propósitos a corto y mediano plazo? Claro, pues nosotros ya venimos trabajando como asociación desde hace un poco más de 10 años y es cuando decidimos consolidarnos como una asociación política y contender como partido político en la etapa que fue este año, en enero, donde nos inscribimos y hemos cumplido con todos y cada uno de los requisitos. Ahora bien, nuestra propuesta es meramente en cuestión educativa. Somos un grupo de académicos, investigadores, escritores que venimos consolidándonos para enriquecer a través de este medio que creemos que es muy fuerte, la educación, desde la base inicial. Queremos que los niños y niñas de hoy en día tengan propósitos nuevos y creemos que si empezamos a sembrar desde pequeños esa parte de los valores y retomar todas estas cuestiones cívicas, formamos personas de bien que, bueno, ahorita no se vería reflejado el propósito, pero sabemos que la cosecha va a ser muy buena. Y vaya, tomar en cuenta la educación como un bastión para comenzar con una fuerza política es muy importante. Vemos alrededor del país los problemas que enfrentan en este tema. Las propuestas nuevas son muy importantes y, como dice, sembrar la semilla para que pueda crecer, porque de pronto parece que el tiempo se tarda muchísimo en pasar, pero así vuela. Es importante que los niños tengan una mejor educación y preparación de aquí en adelante. Sí, claro, efectivamente, todos tienen el derecho y la misma oportunidad. Por eso venimos trabajando la equidad, ¿no? Todos tenemos el derecho y la igualdad. Ser niños y niñas no nos hace ni más ni menos. Por eso la paridad que tanto también nos viene promoviendo hoy en día el Congreso en general, ¿no? Doctora, la base de la educación, más allá de la preparación académica que se puede encontrar en las aulas, en las escuelas, sería la familia. Cómo fomentar los valores que vayan de acuerdo con el bienestar común, con el sentido común. Claro que sí, es la base primordial, la familia, ¿no? Es un complemento tanto de la parte académica como de la parte de formación. Todos recibimos por parte de nuestros padres esa formación, ¿no? Nos inculcan valores, el respeto sobre todo, que hemos perdido, estas cuestiones cívicas que también hemos visto que han desaparecido, pero es un complemento de ambas partes, tanto la academia como la familia. Debe de haber un equilibrio para que la raíz crezca y el fruto sea un muy buen fruto. Ahora, su trabajo tiene un propósito y ya están trabajando precisamente para ello, para que se vea reflejado en la sociedad. ¿Qué es lo que necesitan para tomar mucha mayor fuerza y crecer aún más, incluso con los elementos que lo conforman? Pues trabajar, hay mucho que trabajar. No podemos, sería mentira que yo te dijera, vamos a erradicar esto, porque no. Vamos a trabajar por mejorarlo, por disminuir, claro, y aumentar la oportunidad de mejorar todos y cada una de estas opciones que nosotros proponemos. ¿Pero de qué forma hacerlo para que sea visible? Pues ir trabajando desde, no sé, retomar, ¿no? La parte que creemos que adolece, es como un frutero donde existen varias manzanas y hay una que se empieza a podrir y empieza a contagiar a las demás. Entonces, arrancar o quitar a un lado esa parte que nos está afectando y empezar a trabajar para que las demás no se contaminen. Entonces, por eso creemos que de los niños y niñas con estas bases sólidas que demos de educación, podemos ir descontaminando a los demás. Doctora, las aspiraciones de esta asociación son el convertirse en un partido político local en la Ciudad de México. Así es, hemos cumplido con todos y cada uno de los requisitos que hasta ahora nos ha señalado el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Tenemos hasta el día 31 de enero para ingresar la solicitud formal como partido político local y esperar la resolución en 60 días
y esperamos que nos veamos favorecidos con ello. ¿Dónde consultamos más información sobre su propuesta? Pues a través de nuestras redes sociales, tenemos nuestra página que es ahorita todavía como Asociación Civil Equidad y Género, posteriormente pues ya nos estarán buscando como partido local. Pues doctora Morán, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en 21 Noticias, un gusto recibirla. Igualmente, muchas gracias. Gracias.